Pero me la van a mandar por número, por WhatsApp, digo, por Instagram o qué. Me entró una mosca. Hola, soy Shia. Y yo soy Aaron. Y esto es 1215, el podcast. Chao, 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 chao. Música Este de día terror. estamos grabando en una locación diferente. Diferente. En Monterrey, ya no se ve el Cerro de la Silla. Por allá tenemos el Cerro de la Silla que no se ve porque ya está oscureciendo. Sí, ya está oscureciendo. ¿Por qué estamos grabando este episodio afuera, en otro lugar? ¿Por qué te da miedo? Grabar ¿Eso puede historias de decir? terror en mi casa. En su casa. Porque este episodio es Así que nos fuimos de hasta terror. Monterrey. Para grabar. Así es, solamente para que no nos pasen cosas terroríficas en nuestra casa. Exactamente. Muy bien, ¿tú crees en las historias? O sea, ¿tú crees en lo paranormal? Sí. ¿Sí? O sea, no es que me quite el sueño, no es que yo esté viviendo siempre pensando que son cosas de terror. Me pasan cosas, intento Justificar siempre. Justificar. O incluso si soy de las personas que si se escucha algo me asomo. Pero tampoco le quiero picar al fantasma, ¿verdad? O sea, no quiero decirle, oye, demuéstrame que existes. No. Como en las películas de terror, ¿no? Sí. Que van a fuerza a ver. Sí, no. ¿Tú? Fíjate que nunca fui como que muy creyente, o sea, sí creo. Okay. Sí creo que existen, pero siempre trato de buscarle una justificación y nunca, cuando he estado en cosas cercanas, siempre trato de buscar una justificación y de decir, no, o sea, fue imaginación o fue una cosa así, pero luego de repente hay cosas que ya no puedes explicar, entonces ya mejor, como tú dices, ya mejor no buscarle. Pero pues sí existe gente que busca, o sea, que genuinamente busca ese tipo de cosas, ¿no? Yo sigo mucho a un chico que juega la Ouija en TikTok, en live. O sea, que eso es buscarle, ¿no? Sí, o sea, claro. Es tantearle. Cosas así. Una vez, una novia de mi tío Okay. nos estaba contando, estábamos haciendo una fogata y nos estaba contando precisamente de la Ouija, que jugó con sus amigas y que pues terminó muy mal, que incluso les dijeron que una de ellas iba a morir o una cosa así. No creo que no murió, pero tuvo un accidente. Entonces, el video de hoy es jugando la Ouija. ¡Sí! No, ¿tú la jugarías? No creo, no. Yo tampoco no creo, ni nada que... Porque ves que mucho tiempo existió también ese jueguito de Charlie. O el que ves en el espejo y dices, sí, ajá. ¿Qué es? No sé, pero sí que en el espejo como Bloody Mary y todas esas cosas. Ah, sí, entonces creo que yo no jugaría nada de eso, o sea, no me gustaría jugarle. ¿No viste la noticia de unos niños que jugaron a la Ouija y que les dio Se un ataque desmayaron, ¿no? de pánico? O sea, pero mucha gente, o sea, muchos empezaron a desmayar, hasta profesores, y creo que a vomitar. No, man. O sea, yo creo que sí existe lo paranormal, así como existe lo bueno, también existe lo malo. Entonces vamos a empezar con historias paranormales, tanto de nosotros como también de gente que nos manda sus historias. Cha. Oye, ¿sabías? Ay, ¿Sabías? Bueno, es que esto lo vi en TikTok. ¿Sabías que no debes llamar a un Domino's Pizza a las 3 de la mañana? ¿por qué? Porque no te contesta. No suena funar. Ay, no, o sea, esos son los tipos de historias de terror que traes. Mejor llamen a Meredith para que ella cuente una. Pero, a ver, tú creo que tienes más historias más interesantes. Yo tenía un novio que ya no me cuidaba tanto, ya no me subía en sus redes. Un camper. Ajá. En pocas palabras. Entonces, pues de las primeras veces que yo me quedaba en la tarde en su casa, él a mí ya me contaba que le pasaban cosas en su casa. Y mi mamá viendo esto, pensando que nunca me quedé con él. Descubriendo. No, en las tardes iba a visitar. No, esto es cierto. Ajá. Entonces, una vez, ya sabes, esas típicas que te quedas viendo películas con una persona. Y entonces él me dice, pausa la película, ¿no? Y entonces me llama y me dice, es que estoy abajo de las cobijas porque alguien me azotó la computadora, la laptop y, o sea, pues yo ya no supe qué, me dio miedo, ¿no? Entonces yo no le creía, yo la verdad creía que desde ese entonces era un mentiroso, ¿no? Hasta que, pues ya no, un día que fui a su casa, me acuerdo que estábamos como que abrazaditos y se siente como en la esquina de la cama, como que se sienta. Ay, ajá, y entonces yo me acuerdo que él me abrazó y me dijo, no abras los ojos. Y pues a mí era la primera vez que me pasaba algo de terror, nunca.
Y entonces nada más se sintió como la cama se empezó como a tambalear un poquito. Y yo así, o sea, de verdad, pero en ese momento sentí como miedo, o sea, Sí, no, sí, sí. no como, a ver, ¿qué está pasando? No, y no había nadie más en la habitación. O sea, sí creíste. Pues en ese, o sea, como que enlacé todo Te había dicho. lo que él me había dicho, lo que me contaba, y al final en la pared se escuchó, No, man. o sea, aquí en nuestra cabeza. Y entonces yo no me quedé así. Y pues ya, o sea, nunca volvimos a platicar del tema, él y yo, ni nada, pero en ese momento, esa fue el primer acercamiento paranormal que tuve y no fue en mi casa. No manches. ¿Tú? ¿Y te pasaron otras cosas ahí mismo? Ah, pues nada más escuchar como que había alguien afuera de la habitación cuando estábamos solos en la casa o ese tipo de cosas, pero no, creo que nunca Nada he sido tan sensible. Tan concreto. Ajá, pero eso yo creo que fue lo más fuerte que me pasó ahí, en ese Ok. momento. ¿A ti? A mí, en una ocasión, yo vivía en Pachuca y mi exnovia, una de mis exnovias, estaba viviendo relativamente conmigo, se quedó como 3 meses. Entonces, como ella vivía ahí, se la vivía ahí, yo sí iba a la escuela y cosas así. Entonces ella me decía, es que se sienten cosas en tu casa, o se sienten que azotan las puertas. Pero en Pachuca hace mucho aire. Entonces yo siempre le decía, es que sí, se mueven las puertas porque pues hay mucho aire. Decía, no, es que es como otra cosa. Entonces ya, ella se regresó a donde vivía. Yo recuerdo que estaba haciendo la tarea en la sala y había una tele, pero en ese entonces no eran de las teles planas, era una De tele las de esas grandes. de caja. Y estaba conectada, pero yo no estaba viendo la tele. Y de repente se empezó a prender y apagar. ¿La tele? La tele, así, te lo juro. Yo estaba haciendo mi tarea y la tele y se empieza a prender tipo aro, así de que Ay, pues se no. prendía y estaba en negativo o en, ¿cómo se llama? Como en canal que no tiene señal. Pero se prendía y se apagaba. Se prendía y se apagaba y se prendía y se veía el... Y entonces yo fui por el control y yo dije, pues ¿qué onda? La apagué, ya se apagó, me regresé y empecé a volver a hacer mi tarea y de nuevo se empezó a prender No. y se empezó a apagar. Pero en eso yo empecé a sentir pesado el cuerpo, pero como Como o si sea, nada alguien- más en una parte, o sea, como si alguien se estuviera recargando. Recargando. Y entonces yo nada más me quedé así y la tele se prendía, se apagaba, se prendía, se apagaba y me empecé a marear. Y fue cuando ya me paré, desconecté la tele y me fui a acostar y ya me quedé ahí. ¿Pero te dormiste o estabas No, me con quedé el ahí, miedo? no, pues sí, con el miedo, ya no salí, yo estaba haciendo mi tarea. Ya hasta que llegó mi papá, era como en estas horas, llega mi papá, y yo le dije, oye, es que no sé qué le pasó a la tele porque se estaba prendiendo y apagando. Y me dijo, a ver, la prendió y normal. Desde esa vez no le volvió a pasar lo mismo. O sea, no es como que fuera una falla constante o que ya estaba fallando la tele. Nunca volvió a pasar. O sea, solo en ese momento. Solo fue en Pero ese a lo mejor momento. era la vibra de esa, o sea, o energías que ella traía. No sé. Porque, o sea, yo no recuerdo en alguna otra ocasión que tú me hayas comentado que en tu casa No, pasaban y yo no cosas. soy perceptible y yo te digo, no soy creyente de eso, pero justamente, o sea, no es como que me haya dicho, me haya pasado la semana, pero ella me decía que en lo que estaba en la casa había cosas. Y cuando ya se fue cuando me pasó eso. Igual y sí Pues, me dejó ajá, a lo alguna mejor vibra. energías, y digo, no quiere decir que te sea mal vibroso o algo así, que sí lo eras, pero no me refiero a eso, sino que a lo mejor ella estaba cargando con energías distintas, porque, vaya, la chava era algo aventada, Sí. o así como que le gustaba experimentar, entonces Sí. no sabes qué tipo de Qué vibra. energías, pues... Pero pues también es tenía. como, no sé, porque no fue una experiencia agradable. Sí, O sea, no, me qué empezó a doler la miedo. cabeza y o sea, Sientes que alguien- pero nada más de una parte, o sea, de esta parte, como si alguien me estuviera pesado. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es japonesa, que justo un chico siempre está como con dolor aquí. Es que no spoiles. ¿Es tu película? Sí. Ah, perdón. Está muy bueno. Pero está buena esa película. Sí. Ok, y yo voy a empezar a contar, todavía no las de mi familia. Ok. Bueno, sí de mi familia, pero de mis primas. Ajá. Siempre desde que yo era chiquita, supimos, o más bien se dijo que en su casa vivía una niña. Ok. Y yo me acuerdo mucho que mis primas vivían con este miedo de que en la noche se les apareciera. Ok. Entonces, yo, la verdad que nunca me metí mucho eso, nunca creí mucho, porque a mí nunca me había pasado algo así. Ok. Pero sí de que mis primas luego despertaban gritando,
porque habían visto algo ahí y mis tíos iban corriendo a su habitación. Ajá. Entonces, en una ocasión, una de esas cosas, mi hermana en ese entonces estaba chiquita, o sea, no sé, unos 4 años tal vez, 5. Y mi tía estaba lavando. No sé si la historia la estoy contando bien, si no, pues ya me perdonarán. Ok. Y entonces dice que vio a mi, ya me llegó la otra historia, Ok. que vio a mi hermana ahí con ella, que la saludó y ya. Y entonces mi tía después subió y le dijo, vino tu tía Nancy, porque pues se llamó mi mamá. Mi hermana ni modo que hubiera ido sola. No, no vino. ¿Cómo? Pero es que yo acabo de ver a Karen allá abajo. Pues no, nosotros no habíamos ido y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ay! Ven, 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 ven. Sí. ¡Qué mi amor! Ay, te es para andar de escandalosa. Otra historia de Se terror. va a ver muy chistoso en el video. ¡Ay! ¡Ay! Me mordiste, Meredith. ¿Sí te mordió? Pero se asustó, yo creo. ¿La alcanzó a morder? No. ¿Ya ves? Por andar de gritona. Está como chistoso. Es como los dos corriendo. Bueno, en esta historia de terror salieron... Sí te mordió bien feo. Pues, no, yo no sé si fue el otro perro, pero a mí me mordió aquí, Emer. O Sí, me he de porque haber pegado. Yo vi que soltó la mordida del otro perro. ¿Estás bien? Y yo. Ya me voy. ¿Contexto? Contexto, nos vinieron a atacar Nos una vinieron abuela. a atacar y Meredith salió Nahual. afectada. Bueno, continuemos con esta historia. Qué random. Y mi lágrima. Mami. Y Meredith más. Toda Pobre. asustada de que Pero casi la muerde. primero estabas bien galla. Sí. Ya cuando llegué, ya la vio Y venir. luego está gritando. Ay, quiero ver ese pedazo. Ven, 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 ven. Ok. Bueno, entonces. Es que nada más veo tu cara de querer asesinar al. Sí, a la doña. yo. Estoy tratando de controlarme. Y yo, puta vieja, ¿por qué no agarras a tu pinche perro? Terror va a ser el que esta señora va a encontrar afuera de su casa cuando me la encuentre. Bueno, entonces, ¿qué me quedé antes de 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 que la sí tragedia? había ido tu mamá. Entonces, pues resulta que no, nosotros no habíamos ido, pero mi tía dijo, pero pues como si yo acabo de ver a Karen. Pues no, resulta que no era. Y me acuerdo mucho que mi tía, o sea, yo recuerdo las historias, encontraba en los manteles, porque sus manteles recuerdo que siempre fueron negros, marcados 6 dedos en Ay. una sola mano. Ay. Y una de mis primas siempre decía, es que mi amiga tal me quiere quitar mis juguetes. Y como que mi prima, la mayor, siempre jugaba con ella, pero se quejaba mucho. Yo recuerdo que se quejaba mucho de que le quería quitar sus juguetes o cosas así. Ajá. Y pues que la niña vivió mucho tiempo con ellos. O sea, creo que de repente, hasta la fecha, la siguen viendo. No manches. Porque ahora tienen a un chiquito, un bebé. Y de repente, pues también como que escuchan que como que él habla, pero pues no es él. Pero la más fuerte que les pasó a ellos, o sea, ellos creo que son más sensibles a ver ese tipo de cosas. Es que hay mucha gente que es sensible y gente que no, ¿no? Ajá, yo por ejemplo, yo no me considero tan sensible, pero ellos yo creo que siempre han sido muy sensibles. Y una vez estaba mi tío, pues me acuerdo que mi tío siempre se duerme muy tarde. Y estaban ellos viendo la tele, mi tía se durmió y mi tío estaba viendo la tele, entonces escuchó que alguien abrió la puerta de afuera y su puerta de su cuarto era como un cancel de vidrio. Okay. El vidrio estaba por fuera, o sea, no estaba por dentro. Y entonces nada más vio como alguien abrió y algo de rojo No con mames. tuk aquí, ¿Cuernitos? con cuernitos, solamente se estaba burlando de él y él en la cama. Y pues nada más se tapó y estaba tratando de despertar No a mi tía. mames. Pero pues creo que mi tía no despertó, una cosa así, pero recuerdo mucho esa historia porque la contaron cuando yo era muy chiquita. Ajá. Y sí me perturbó porque imagínate estar acostado viendo la tele y que alguien te abra y que
o sea, veas a esa persona a los ojos, Sí, o esa veas cosa. ese ente, Ni ajá. siquiera es una persona esa cosa. Entonces esas historias de ellos a mí me perturbaban muchísimo. Es que eso está muy cabrón. O sea, una cosa es que, híjole, se me cayó la taza. Se me movió algo. Se prendió la tele. Pero ya ver algo. Alguien. Alguien está Algo, muy, sí, muy sí, cabrón. sí. Ok, vas tú con una historia. Yo voy con mi siguiente historia. En el 2021 falleció mi abuelita, ¿no? Entonces, ella fallece un domingo. Resulta que una de mis tías subió una foto, pues alusivo de que pues había fallecido. Y entonces, una persona conocida, una mujer, le dijo, no manches, ¿cuándo falleció? Y le dijo, pues el domingo pasado. Y le dice, no es cierto, ¿cómo que el domingo pasado? Dice, sí, no, o sea, acaba de ser reciente. Y entonces esta persona le dice, pues que yo me la acabo de encontrar. No, y mi tía le dice, yo creo que te confundiste y te la encontraste. Por ejemplo, esta persona decía que se la había encontrado el viernes. El viernes, o sea, ella fallece el domingo, el viernes pasadito. Uh-huh. Y ella le decía, no, bueno, sí, mi mamá le dio un derrame, entonces, estuvo en el hospital unos 4 días y falleció el domingo. O sea, ni siquiera como que cuadran puede coincidir. No, es que yo la vi. Ay, no. O sea, después de que había fallecido. ¿Y dónde la vio? En el mercado. Entonces, decíamos, yo creo que está mintiendo. Pero resulta que esta chava no vivía aquí. Uh-huh. O sea, ella vivía en Tamaulipas o en un lugar así. Dice, es que yo estoy segura que fue en ese fin de semana porque yo no vivo aquí. Yo vine ponle que de jueves a lunes. O sea, en ese fin de semana yo me la encontré. Uh-huh. Porque yo no vivo aquí. Entonces no me pude haber confundido de fecha. Uh-huh. Porque yo no estaba aquí. Y le dijo, y mi tía le dijo, no quiero que pienses que no te creo, pero tendré los boletos de avión. Y sí se los mandó. Y sí coincidían en las fechas. Qué fuerte. Sí, o sea, no. Se la encontró después de que había fallecido. Pone que falleció domingo, se la encontró martes. O sea, después de que había fallecido. ¿Ustedes como familiares cómo toman eso? Yo creo que yo no me espanté, pero con esa persona sí tenía como un pendiente. Ok. Ay, se me puso la piel chinita. Como un pendiente muy fuerte. Wow. Entonces, según yo, el encuentro fue agradable. O sea, fue como de cuídate. Y traigo la piel chinita. Sí, por lo que ella contó, se supone que fue un encuentro agradable y se despidió y todo. Pero ¿no has visto esos videos? Es más, vamos a poner unos videos. Vamos a poner esos videos. Hay videos en cámaras de vigilancia donde hay gente que habla que está como que interactuando con alguien, pero no hay nadie. Pero la gente literal parece que está hablando, pero en realidad no hay nadie. ¿Tú crees en eso? Se me hace muy difícil creerlo, pero no lo descarto, porque he visto los videos. Ajá. Y la gente se ve muy normal, o sea, no se ve como que actuado, se ve que hay videos que hasta se molestan, cosas así. Y ya cuando les dicen, no estamos hablando con nadie, se ponen pálidos. O sea, sí, está muy cañón. Y eso de tu abue ¿cómo me suena que hay mucha gente o muchos entes que se quedan aquí porque dejaron pendiente algo? Sí. Entonces, que ella haya podido venir a cerrar ese pendiente, pues qué bonito, pero qué fuerte. No, o sea, tengo la piel así chinita. Y aparte yo sí he escuchado historias o he visto igual en redes que mucha gente tiene ese tipo de historias. De que su papá, por ejemplo, yo veía también una historia de que su papá, vieron que saludaron a su papá, pero el papá ya llevaba como 10 días perdido. Pero ellos lo vieron. Lo ven. Entonces, o sea, el papá llevaba como 10 días muerto, pero lo vieron, no platicaron, pero lo vieron. O sea, como que hay muchas historias de ese tipo de que ven a alguien que ya falleció. Está fuertísimo. Hay tipos de historias de terror, ¿no? Que es ese tipo de, a lo mejor, de gente que conociste y que a lo mejor, pues sí es gente que o su energía se quedó aquí.
Pero hay otro tipo de historias que son como, no sé si son como poltergeist, que son pues demonios o cosas así, que son ya más fuertes. Y aquí voy a introducir la historia de terror que nos pasó a mi familia y a mí, pero lo voy a introducir con la historia desde la perspectiva de mi hermana. Va. Y más adelante voy a empezar pues a agregar como cositas. Va. Ok, estamos experimentando con esta nueva faceta de hacerlo al aire libre, así en que... nuestra temporada 2. En nuestra temporada 2. Voy a poner el audio, ¿vale? Ok, vale. Bueno, yo les voy a contar lo que pasaba en nuestra casa. Pues no sé cuándo empezó, pero empezaban a escucharse cosas muy raras en la casa, como golpes o como que abrían los cajones o trataba de imitar como a mi mamá en la forma de que ella siempre traía los tacones y se escuchaban tacones por toda la casa aunque ella no estuviera. Entonces, pues yo no sabía si la cosa que nos espantaba era mujer o hombre, entonces yo decidí llamarle ella, porque inclusive. Entonces, pues a todos nos pasaron, todos los que veníamos nos pasaban cosas. Había gente que se quedaba en un cierto cuarto pasaban todo. Ahí se escuchaban cómo abrían los cajones, como perritos se bajaban de la cama, aunque nuestros perritos no estuvieran ni siquiera en la casa, o se escuchaban como en la madrugada caminaban por todo el cuarto. Y la gente que se quedaba extraña, que se quedaba en ese cuarto, de tíos o gente así, se les subía el muerto ahí. Ay, Dios mío. Y pues les daba como el parálisis del sueño, ¿no? Y esas fueron de las cosas más pequeñas que llegaron a pasar. De las más fuertes fue que al menos a mí me abrían la puerta de la regadera, bueno, del baño, cuando me estaba bañando, y pues no había nadie en la casa. Y siempre yo salía bien enojada, diciéndoles, ¿no? De que quién me había abierto la puerta o así, y pues realmente pues no era nadie. Otras cosas que nos llegaron a pasar fueron que veíamos sombras o veíamos siluetas de esta cosa. Y a mí lo más fuerte que me llegó a pasar, fueron dos. Una, que nunca le gustaba que estuviéramos felices. Siempre que nos veía felices pasaba, o sea, escuchaban ruidos, escuchaban cosas. Y en una ocasión en mi cumpleaños estábamos con mis hermanas y el exnovio de mi hermana. Estábamos jugando y salimos a jugar a la calle, pero dejamos la puerta abierta porque pues nadie traía llaves. Estábamos jugando con gises. Y nos vio tan felices, o sea, que una de mis hermanas volvió a ver y vio como alguien azotó la puerta. Y pues obviamente pues nadie traíamos llaves y nos quedamos afuera. Entonces pues ya nos tuvimos que saltar, pero pues todos, o sea, como que todos vieron que alguien nos cerró la puerta desde adentro de la casa. Y a mí lo que más me ha dado miedo fue en una ocasión donde me quedé sola en la casa y como a las 3 de la mañana yo no podía dormir. Y entonces en el cuarto de mi mamá tenía su iPad. Y en el cuarto de mi mamá, en la entrada, había un espejo de cuerpo completo. Entonces al momento de que yo quise entrar al cuarto, pues me reflejé y atrás de mí había la sombra de esta persona. Y ya después supimos que era una mujer. Bueno, yo al menos supe que era una mujer. Porque toda la silueta era pues una señora muy alta. Traía un vestido blanco, no se le veía la cara, nada la cara, pero se le veía el cabello largo. Sus manos eran muy largas y sus dedos largos y con las uñas negras. Y eso fue lo que al menos a mí me dio más miedo. Ok, y yo voy a dar un poco más de contexto del que dio mi hermana. ¿Tú crees en la brujería? Sí. O sea, ¿tú crees que alguien te pueda dañar haciéndote cosas como amarres y ese tipo de cosas? Yo creo que sí. O sea, la verdad era muy escéptico, pero sí. Yo también, nosotros también éramos muy escépticas hasta que nos empezamos a relacionar con una persona que realmente no nos quería. A partir de ahí fue que nos empezaron a pasar estas cosas. Lo primero que empezó a pasar en la casa fue que ella y mi exnovio veían sombras, una sombra muy grande, y ellos siempre asustados, pero la verdad es que nadie les creíamos. O sea, mi mamá era la persona más escéptica del mundo. Y yo pues X, ¿no? Pero ellos siempre veían una sombra. Lo que sí es que siempre se escuchaban ruidos y ya empezó como que cada vez empezaba a tomar como que más fuerza. Muchos ya se empezaban a escuchar los tacones de mi mamá, pero mi mamá siempre anda en taconada, o que llegaba y decía hola, y era la voz de mi mamá, pero pues bajaba si no había llegado nadie. Entonces, eso era lo leve. Ya después yo tenía un pique directo con la persona esta que les comento. Okay. Entonces, el cuarto que menciona mi hermana era mi habitación. No manches. Entonces, en ese entonces yo estaba muy enferma. O sea, enferma de quién sabe qué, porque en los estudios nunca salía nada contundente, o sea, y no sabían de qué tratarme. Simplemente yo estaba mal, tenía muchos síntomas, signos, etcétera. Hasta que pues dieron y me empezaron a hacer tratamiento. Pero en ese entonces mi mamá decía, es que ¿por qué abres los cajones en la noche? Yo nunca he sido sonámbula. ¿Por qué abres los cajones en la noche?
Y yo, es que yo no abro nada, o sea, y en ese entonces vivíamos las 4, tuvimos un problema entre nosotras, como dice mi hermana, como que a esa cosa no le gustaba que estuviéramos felices, y tuvimos un problema, no sé si vamos a tener problemas con el Luis, un problema muy fuerte entre las 4, entonces nos separamos. Pero antes de separarnos, o sea, pasaban estas cosas, ¿no? Que a mí nos dejó la cosa esa, nos dejó afuera. Pero no, como dice mi hermana, como dijo después, todos cuando volteamos vimos que alguien nos cerró la puerta. Entonces, pero tú estabas en la casa y era un miedo, o sea, te quedabas solo y sabías que, o sea, que algo te iba a pasar. Entonces, pues era encerrarse en un cuarto. Me acuerdo mucho que ya llegamos a tal grado de que ya nadie dejamos que se quedara solo en la casa. Un día le dijimos a mi hermana, te quedas o te vas, pero no había forma en la que ella nos acompañara. Entonces dijo, vayan rápido y regresen. Okay. Entonces mi mamá y yo nos fuimos rápido porque fuimos al doctor. Y ya, por andar haciendo eso te madrena. Fuimos al doctor y en eso mi hermana nos habla y nos dice, ¿cuánto les falta? Apúrense. No mames. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Lo que pasa es que me estaba bañando y resulta que yo escuché que abrieron la puerta, que llegaron. Entonces yo dije, bueno, ya estoy más tranquila. Pues las puertas que nosotros tenemos son de jalar, así. O sea, no son como que se abran tan fácil, si son de seguro. Y entonces resulta que alguien le abrió así la puerta del baño, la abrió y se la cerró. Entonces ella se enojó porque dijo, pues ¿por qué me abren la puerta del baño? Estoy bañando. Pues cuando salió no había nadie, no habíamos llegado. Una vez también mi mamá se estaba bañando y la cosa esa se asomó y le vio la cara. Entonces imagínate ya verle la cara a alguien. Entonces de las cosas más fuertes es, mis papás no se hablan. Y mi mamá siempre la veía porque dice que se le paraba enfrente de la cama. La veía como, mi mamá fue la primera que descubrió que era una mujer y su fisionomía, ¿no? Entonces que la veía enfrente de su cama y la veía con manos muy largas, con uñas afiladas y con cabello muy largo. Y cuadraba con lo que veía mi exnovio y mi hermana, que era una sombra muy grande. Entonces, y entre sueños, mi mamá veía cómo se metía al cuarto donde yo estaba y yo estaba adentro dormida. Entonces la cosa esa no dejaba que mi mamá entrara y esa cosa se quedaba adentro conmigo, pues dormida. Entonces, pues ya no pasaron. Pero antes de esto, todo empezó cuando a mí en un viaje con esta persona se me perdió un cepillo. Okay. Entonces, yo sabía que perder un cepillo era muy peligroso, entonces yo lo busqué, pero nunca lo encontré. Y ese cepillo nunca apareció. 2 días después, me explotó algo en el cuerpo, terminé en el hospital y nos empezaron a pasar un montón de estas cosas así extrañas. Y bueno, mis papás no se hablan. Yo escuchaba a alguien llorar siempre a las 3 de la mañana. Siempre a las 3 de la mañana esa cosa lloraba. Y una vez mi papá se quedó, entonces nosotros hablamos con él y le dijimos, oye, están pasando estas situaciones, pues a ver si él sabía pues cómo lidiar, ¿no? Porque nosotros ya estábamos muy espantados. No, eso no existe, Shala. Bueno, pues ya nos fuimos a dormir y a la mañana, eran las 6 de la mañana y mi papá nos tocó el cuarto y dijo, ya me voy. La cosa que vive aquí con ustedes se durmió conmigo. Oh, y además me abrazó toda la noche. No mames. Y entonces yo dije, a lo mejor ya estaba soñando. Entonces yo dije, mis papás, bueno, no se hablan. Entonces le dije cómo eran sus manos. Mi mamá ya las tenía muy identificadas. Eran largas, los dedos eran muy largos y tiene uñas largas. Y no me soltó en toda la noche. O sea, cambié de que mis papás fueran totalmente escépticos a que supieran cómo era la cosa que vivía con nosotros. ¿Y ahora cómo me paro si ya me oriné? No, o sea, hay muchas más historias de tanto que nos pasaba, pero me acuerdo que la que más veía todo era mi hermana, la que mandó el audio. Y pues sí, me acuerdo que luego sí la dejábamos solita, lo siento. Pero era porque en ese momento a lo mejor yo no creía que era tan grave, ¿sabes? Hasta ya después, de verdad, hacíamos oración, prendíamos cirios, etcétera, y eso no se iba. O sea, al contrario, se hacía más fuerte. Una vez me acuerdo que yo dejé de ver películas de terror o ver historias de terror cuando estaba con mi ex en una habitación y él me había regalado una de esas pelototas grandotas y estábamos viendo pues historias de terror. Entonces en eso se escucha, tenemos la puerta abierta, arañazo en la puerta, porque la puerta es de madera, se azota la puerta, se revienta la pelota. Entonces desde ahí dejé de ver historias de terror en la casa de mi mamá, porque como que eso se hacía más fuerte cuando tú lo alimentas con ese tipo de energías. Y pues
al final esa cosa terminó por desvanecerse cuando nos separamos. Ahorita pues en esa casa ya nada más viven 2 personas, pero en el momento en el que las 4 ya no vivimos juntos, entonces dejaron, o esa cosa perdió como que su fuerza. ¿O ese era el objetivo? Yo creo que era el objetivo, ¿No? Ya que lo separarnos, cumplió, ya. y se cumplió y se fue. Todavía después de eso duró un ratito ahí con ellas. Y de repente dicen que las visita, que dice, mi mamá lo llama, tuvimos visitas anoche, No. porque de repente en la noche les mueven las cosas o se escuchan ruidos o así, pero siempre coincidía que en ese cuarto, como dice mi hermana, las visitas que llegaban pasaba, y incluso teníamos un espejo que daba enfrente de la cama. Dicen que no es bueno que tengas espejos. Siempre como que se hacía presente en ese espejo, tuvimos que quitarlo. Hasta la fecha ese espejo lo tenemos guardado, porque en ese espejo pasaban muchas cosas. Entonces es una historia muy fuerte, Y pasaron cosas garrotera. muy importantes. ¿Cómo ves? Ok, bueno, pues una disculpa por la luz, pero es un video de terror. Ok, ¿tienes otra historia? Contamos la de... A ver, cuéntala. A ver, dale. Ah, bueno, no sé si tenía que decir que era... Hola 12 y 15 del podcast. Les quiero contar mi historia de horror que le pasó a mi hijo hace algunos años. Mi hijo tenía en ese entonces como 7 años y vivíamos en una privada donde había muchos niños de su edad. Un día mi hijo estaba jugando con ellos y lo metí a la casa para que se bañara y cenara, pero sus amiguitos se quedaron todavía afuera jugando. Mi hijo solo los veía por la ventana tristemente, jaja. Esa noche su papá y yo salimos a la tienda y cuando regresamos mi hijo estaba sentado en el sillón con una cara de espanto. Estaba conmovido y mi otro hijo, que era más pequeño, nos dijo que su hermano se había espantado porque vio a una niña en la ventana pero sin piernas. Ay, cabrón. ¡Hala! Yo obviamente no le creí y me imaginé que sus amiguitos que aún estaban afuera lo habían asustado. Total que en la cena solo nos decía que la niña sin piernas lo había espantado mucho. Llegó la hora de dormir y pues como era de esperarse mi hijo no quiso dormirse solo. Lloraba y nos decía que veía a la niña sin piernas en la recámara. Ese día durmió con nosotros en la recámara y los siguientes días siguió sin querer dormirse ahí. Decía que alguien botaba la pelota que tenían. Mi otro hijo me decía que sí escuchaba que botaban la pelota, pero que no veían a nadie. Obviamente me empecé a preocupar porque así como pasaba el tiempo, mi hijo solo veía que se empezaba a oscurecer y era un tormento para él porque ya ni durmiendo con nosotros en la recámara estaba tranquilo, ya que decía que al cerrar los ojos se imaginaba a la niña sin piernas. Ya era preocupante la situación porque mi hijo ya hasta tenía sus ojitos ojerosos de que no dormía. Solo podía dormir en las tardes por ratitos y nosotros empezamos a intentar con muchos remedios que no cedían. Que el vaso de agua abajo de su cama, que las tijeras abiertas para dejar los espíritus, etc. Lo llevamos a curar de espanto muchas veces y como nada funcionaba, ya llevaba varios meses así y era muy desesperante la situación. Empecé por llevarlo a que tomara terapia psicológica y la psicóloga ya me lo quería canalizar al psiquiatra. Ay, cabrón. Por supuesto que yo sabía que no era que tuviera un problema mental, sino que realmente había visto algo que lo impactó demasiado. Por supuesto que no lo llevé al psiquiatra, pero ya no hallaba más que hacer, hasta que llegó en una ocasión mi mamá, igual muy preocupada por la situación, y me comentó que llevaba una imagen de San Miguel de Arcángel y que quería dormirse ese día con mi hijo para platicarle y explicarle que ese santito lo iba a cuidar. Esa noche mi mamá durmió con mi hijo y le puso la imagen arriba de la cama explicando que él era un ángel de la protección y que lo cuidaría de la niña y de todos los que quisieran hacerle daño. Le puso agua bendita y desde ese día mi hijo pudo dormir con mucha tranquilidad. No supe exactamente si la niña que vio fue real o producto de su imaginación, pero sí fue mucha tortura para nosotros esos meses, en especial para él. Pero como un niño ¿Cómo tan específico? crea algo en su imaginación de que vio una niña sin piernas. Algo tan... Qué fuerte. Sí, tan específico. O sea, y aparte, bueno, dices... ¿y que lo traumatizó? Bueno, vio algo, una película, porque uno de niño ve algo y puta madre, o sea, yo me acuerdo que veía videos de YouTube y te estresabas. Pero, como dice, nada más habían salido a la tienda y el niño nada más se había asomado como para ver a sus amiguitos. Y el ver a alguien sin piernas y, bueno, ya como terapia psicológica y todo, y que lo haya curado... Sí. Pues como que el santito de la protección. Digo, también era un pequeño y yo creo que también podía... pues eso lo pudo haber ayudado la historia que tú le pudieras contar,
Pero digo, si ya dormía con sus papás y sabía que lo protegían, No y creo eso no lo dejara no creo dormir. que haya sido la primera vez que alguien le decía no te va a pasar nada. Sí. No, claro. o sea, estoy aquí para cuidarte. Bueno, esa historia está muy fuerte. Está muy fuerte porque es un niño. Sí. Es un niño viendo a una niña. Qué miedo. Sí, digo, igual, como dicen, ¿no? Igual y no sabes si fue la imaginación de su nene o... ¿Tú qué o algo. creerías? O sea, si tú tuvieras un hijo y te dice que vio algo así que le has dicho y etcétera, No, yo sí le creería. yo también le creería. Porque igual muchas de las cosas que pasan en las películas de terror, yo siempre me pregunto, tienes la típica película, se mudan a un lugar, la esposa empieza a enloquecer porque ve cosas, etcétera, y el esposo no le cree y ella dice que está loca. ¿Tú le creerías? Suponiendo que es tu amor de la vida, tu amor incondicional. No sé. O sea, Yo sí le creería. Sí, no sé. O ¿Por sea, no sé, nunca me ha pasado, pero yo creo que los niños son muy susceptibles, ¿no? A ver, o sea, ese tipo de también, cosas. ajá, los niños son muy, pues como inocentes y pueden ser muy susceptibles A ver, todo cosas. eso. Bueno, ahora que mencionó lo de la pelota, yo te voy a contar una historia que pasó justo aquí en donde estamos, En Monterrey. en Monterrey, en nuestra casa de Monterrey. Monterrey. Aquí había, o sea, Ay, no mames. ¿Por qué hiciste esa cara? ¿por qué me pasa nada? Yo no quiero grabar esto. No manches. Ya vamos a terminar con esto. Ay, Diosito. ok. Bueno, esto se enlaza un poco con la anécdota que pasó en mi casa. Porque yo recientemente volví a ver a la persona pues que nos traía como este tipo de situaciones extrañas. Entonces un día yo estaba en mi departamento, arriba hay un roof. Parecido a este. Parecido a está A en Monterrey. Ok. Entonces, en ese roof, yo juego con Meredith, tiene su tapete para el baño y tenemos una pelotita para pues para jugar. Entonces, un día, bueno, cuando Meredith enfermó y pues la llevamos a operar a Pachuca, Ajá. entonces pues se quedó allá y yo me quedé sola en el departamento. Aaron ya viendo a todos lados, a ver. No estoy viendo porque no quiero ver nada. A ver si perdón, la llevamos a Pachuca, entonces yo me quedé sola en el departamento. Entonces, yo llevo en este departamento 7 meses y nunca me había pasado nada. Un día, bueno, ese día en la noche, yo me desperté como a las 3 de la mañana, más o menos, la hora adecuada. La hora del diablo. Ajá, pero no es que me haya despertado, algo me despertó, que era un ruido. Entonces, yo he vivido en departamentos que, o sea, tienen el piso de arriba, entonces sé cómo se escucha cuando alguien arriba está despierto y se escucha. En mi caso, lo que yo tengo arriba es mi roof, o sea, nadie más puede entrar a ese roof más que yo, ¿va? Entonces, yo empecé a escuchar ruidos arriba, entonces al principio yo decía, bueno, a lo mejor es el vecino, o sea, que se escucha, pero no, o sea, es que mis vecinos son, o sea, el único vecino que tengo es muy el que nos tranquilo. acaba de atacar. Es el que, no, ese es el de frente. Sí. No, es muy tranquilo, o sea, y solo, pues, vive él. Entonces, yo dije, bueno, ahorita se para el ruido porque a lo mejor alguien se despertó, pero el ruido era muy constante, era como que muy igual. Tac, 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 no sé, y entonces, de repente me recorrió así, pero un miedo, pero al principio fue miedo de que estoy sola y alguien se metió a mi roof. Entonces me paré y cerré pues todas las puertas, me aseguré que estuviera bien cerradas las puertas, las ventanas, etc. Y cuando me salí me di cuenta que el ruido se escuchaba en la parte de arriba del roof en donde está mi cuarto, porque en todo lo demás hasta me metí al otro cuarto y no se escuchaba tan fuerte como se escuchaba en mi cuarto. Entonces, y pues si tú entras a este roof, mi cuarto está posicionado en la parte de atrás. Entonces, lo primero que entras, pues es a esta zona, no allá. No hay. Entonces, escuché un ruido muy fuerte. Entonces, empecé a ver qué tengo allá arriba que se escucha así de fuerte. Entonces, empecé a asociar ese ruido con la pelota de Meredith. Y yo no, o sea, no es posible que
era mucha fuerza con la que la estaban aventando para que se escuchara tan fuerte. Pues ya me quedé con eso, yo tenía muchísimo miedo y pues al final me pude dormir y demás. Entonces un día que vino Aarón, yo le dije, vamos a hacer la prueba. Yo voy a estar abajo y necesito identificar si ese ruido era el de la pelota. Y es que aparte yo le decía, yo estoy seguro que se metió un gato o se metió un perro o has de haber escuchado las pisadas de a lo mejor se metió un vecino o se metió alguien, o sea, y tú me dices, es que era un ruido muy específico y aparte en un lado, o sea, nada más en el lado de mi No se cuarto. movía. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la prueba. Hicimos la prueba, entonces yo me quedé abajo y Aarón se quedó en toda la pelota y el ruido era exactamente el mismo que yo escuchaba a las 3 de la mañana, el de la pelota. Y entonces le dije, Aarón, ¿lo estás haciendo muy fuerte o no? Y pues es que la pelota es dura, entonces se tiene que hacer con fuerza para que la pelota rebote. Sí, y aparte es como de esponja, o sea, no es como de plástico que tú digas, la tiro, o sea, sí, como dices, tiene que ser fuerte para que rebote, o sea, no es una pelota normal sí. Entonces, luego intercambiamos y le digo, a ver, yo voy a correr y dime si se escucha abajo. Y pues sí se escuchaban las pisadas. Pero, o sea, yo en ese momento no escuchaba pisadas de nadie. Y el sonido de la pelota se escuchaba como que nada más en una zona. Entonces, nunca me volvió a pasar eso, nada más esa noche. Pero fue algo muy extraño y que me hizo ruido porque yo acababa de pues ver a la persona con la que nos habían pasado cosas en la casa de mi mamá. Y no hace mucho, pues igual me dormí con la puerta abierta porque ha hecho un calor horrible y eran como las 3 de la mañana. Y yo pues apago todas las luces, cierro todo antes de dormir y todas las luces de la sala, el comedor, estaban encendidas. Y pues a mí se me hizo raro porque no hay forma en la que yo pueda dormir con la luz prendida. Entonces yo dije, ay, no, fantasma, ¿sabes qué? Yo he visto películas de terror, yo no voy a parar a apagarlas. Entonces ya hasta que dieron como 4:30 ya me levanté a apagarlas, pero a las 3 no, ni de loca me levanté a apagarlas. Y yo le decía, ella tiene un foco inteligente en su cuarto, yo le decía, ¿qué son tus focos? Y me decía, no, es que no tengo foco inteligente más que el del cuarto. O sea, en la sala sí son de que a huevo tienes que pucharle. Sí, y no te falla la luz. Es lo que te iba a decir, no es como que en la tarde, a las 2, 3 de la tarde, la luz se prenda. O que yo llegue del trabajo y que las luces estén encendidas porque tienen algún falso o algo así. O sea, pasó y específicamente me desperté a las 3 de la mañana. ¿Y acabas de ver alguna persona? Pues no, ese día no recuerdo haber visto a alguien, pero sí ya ha sido constante que he tenido como contacto, comunicación con esa persona. Con ese entorno, porque no he tenido contacto directo con esa persona, pero a lo mejor con el entorno he estado cerca. Entonces, no sé, si me empiezan a pasar cosas como en la casa de mi mamá, ya les estaré contando. Qué miedo. ¿Te parece que cerramos? Sí. Vamos a cerrar con esta anécdota que nos mandaron hace rato. Dice, una vez cuando estaba en secundaria me acabé el dinero que me daban para gastar y como mi mamá iba por mí, pues no me importaba acabármelo, pero justamente un día me acabé mi dinero y me llegó un mensaje de mi mamá que decía, te regresas hoy solo, tomas el camión y te vienes a la casa. Sí me había ido en algunas ocasiones, pero justo ese día me avisó ya casi a la salida. Entonces ahí me ves pidiendo 5 pesos a mis amigos, que también eran pobres, al parecer porque nadie traía o nadie me quiso prestar. Y entonces se me hizo fácil irme caminando a casa de mis tíos que vivían relativamente cerca de mi secundaria, como a 1 hora caminando, para que ahí fueran por mí o que de ahí me fuera a mi casa, que también pasaba el camioncito por ahí. Y ya llevaba yo como 20 minutos caminando con la típica mochila del niño de secundaria, más grande que yo mismo. Y por atrás de mí empiezo a escuchar que un señor viejito me empieza a hablar. Niño! Se ve que pesa mucho tu mochila. Y yo lo ignoraba porque me empezó a dar mala espina. Niño! Ya te ves cansado. Y como que empecé a acelerar el paso. Niño! Y que le alcanza a agarrar a mi mochila. O sea, esto es más como una historia de que algo le sucedió, ¿no? De que fue de horror porque lo iban a asaltar. Porque lo iban a asaltar. En ese momento casi me hacía el api, pero el señor me dijo, ¿qué? ¿A poco no me escuchas? Y yo así de, pues pensé que le estaba hablando a alguien más. Todo meco porque no había nadie más alrededor, pero pues ni sabía qué decir. Entonces me preguntó que para dónde iba y que le digo que a casa de mis tíos. Y me dice, ¿viven cerca de aquí? Y yo así de, pues sí. Viven en X lugar y el don, no, pues sí está retirado de aquí. ¿Y a poco no te vas a ir ¿A poco te vas a ir caminando? Y yo, pues sí, y que le cuento mi triste historia. Entonces me dijo, no, hijo, entonces tú no vas para casa de tus tíos, tú tienes que ir a tu casa,
procede a sacar 50 pesos y me dice, vamos, te acompaño al camión, y de camino me iba contando su historia y hasta me ayudó a cargar mi mochila. Me venía diciendo que había estado en la Marina y que no era de aquí, que aún hacía ejercicio y que su esposa acababa de fallecer y que sus hijos no lo visitaban o pocas veces se acordaban de él y que vivía pues muy cerca. Y entonces llegamos como a una glorietita y me dijo, bueno, aquí me despido, yo te dejo encaminado y de ahí en adelante pasa tu camión. Yo ya me voy y que te vaya bien y cuídate. Le agradecí y me fui casi corriendo a una esquina para comprarme un agua porque tenía mucha sed, porque pues además el viejito me dijo, cómprate un agua, te ves cansado. Eso es una historia de fue una historia superación de personal. ángel, ¿no? De un ángel, ¿no? Llegué a tomar mi camión y llegué a mi casa. Le conté a mi mamá porque me dijo, te tardaste. Y yo así de, no manches, jefa, me gasté mi lana y usted ni me avisa 2 minutos antes de salir de la escuela. Obviamente le conté mi historia. Pero lo aterrador fue que a días después llegué a casa de mi tío, el Alto Barbón, y entonces vi al señor en una foto. Y le pregunté a mi tío, ¿de dónde lo conoces? Y me dijo, ¿qué te dijo? Y me dijo, es mi papá, falleció hace años. Su puta madre. Mis pelitos parados. No manches. Hola. Es el papá de su tío. Ajá, el papá de su tío. Ah, su puta madre. Y le digo, me dijo que estuvo en la Marina y así todo. ¡No! Y O sea, le dijo lo mismo. de hecho, el señor recuerdo que también me dijo que tenía sed. O sea, hola. Y también el señor le dijo a su tío que... no, ya no, esto ya es la historia de mi familia, diciendo, le dije a mi tío eso y él me dijo, quizá fue a cuidarte, mira qué padre, déjame ponerle agua porque dices que tiene sed. O sea, el señor le dijo a mi primo, tengo sed, yo también tengo sed. Entonces, el tío le puso agua, ¡hala! Porque tiene sed. Y bueno, pues ya creo que dice, sí volvió a pasar varias veces por ahí, pero pues ya nunca me lo volví. Es como esa historia, a esas historias nunca has escuchado de la planchada, de las enfermeras que ayudan como... Ajá, gente. Como a gente, y ya cuando supuestamente buscas a la enfermera, ya nunca está. Ajá. Hay gente que te ayuda. Bueno, hay como gente que te ángeles. ayuda, pero también hay gente que se aparece en lugares recurrentes, pero que mata gente. Hay, por ejemplo, una vez fui a Huejutla. En carreteras. Pues era la sierra. Entonces me acuerdo que el chavo con el que iba manejando iba jugando con las luces, prenderlas y apagarlas, no se veía nada. Entonces, pero pues era una sierra así, entonces nosotros, no, préndele. Yo le dije, en serio, préndele, porque lejos de lo que está jugando es peligroso. Sí. Bueno, resulta que ahí se aparece una mujer. Si vas solo, se te aparece adentro del coche, pero si no, se te aparece enfrente y te ocasiona, bueno, creo que se aparecen 2 mujeres. Una te ayuda y la otra te ocasiona un accidente. Ajá. Entonces, ahí en la... ahí en la esquina, bueno, en donde... ¡Te reto! Ay. Ahí se aparecen... yo así temblando como Meredith. Digo, hay muchas cruces de que pues mucha gente ha fallecido. No mames. Ahí ¿Dónde está Meredith Streep? No sé, atacada Meredith. por... Ahí viene la historia de Meredith, Sí, atacada lo que por iba a un decir. perro. Meredith, voy a contar tu historia. Ok, pues, ¿tienes alguna otra historia? No. Pues hay muchas, varias. Cuéntenos Sí, si quieren una parte 2. si les pareció esto, si quieren una parte 2, si nos hizo falta más luz, menos luz. Oh, está bien. O está bien. El día de hoy no vamos a recomendar canciones, pero... Vamos a recomendar películas. Una que por cierto me la película de quemaste. ¿Cuál es la tuya? Bueno, antes que todo, cuéntenos abajo también. O mándenos sus historias si creen que puede dar una parte 2. Pero con historias de ustedes. Ajá, con historias de ustedes. Y a ver nuestra reacción aquí en este mismo lugar. A ver la historia de terror que nos mandé. Qué miedo. Ok, como ya quemaste mi película, pero se las voy a decir de todas maneras. Se llama Está entre nosotros. Okay. Es una película japonesa que de niño yo la vi. ¿De niño? Sí, yo la vi de niño. Tenía como unos 8 años, yo creo. Ok. Creo que es la única película, digo, aparte estaba chiquito, ¿no? Pero que no me he dejado dormir. Ok. Así que literal tenía que dormir con alguien porque me traumó mucho. Bueno, y la esa película en sí trataba de que si veías esa película te morías, ¿no? ¿O no es esa? No, es otra. sí, Ah, ok. No. Y como la spoileaste,
Perdón. Voy a poner otra que se llama Voces. Esa me gusta mucho. ¿De qué trata? Se trata de un niño que escucha voces y sus papás no le creen. Pero pues pasan varios sucesos que obviamente pues hacen que el papá lo crea, pero no voy a contar más porque es spoilear, pero está en Netflix. Está muy Ok, como recomendaste dos, yo voy a recomendar dos. Claro. Una que me gusta mucho, que siento que es básica, que es Caso 39. ¿La has visto? ¿Es de un departamento? No, es de una chica que es policía o algo así. Ok. Entonces, en uno de estos se encuentra en un caso del maltrato de una niña, que sus papás hasta la querían quemar y todo, entonces ella la rescata, se encariña de esa niña, pero se da cuenta después, No quiero spoilers. pues porque sus papás La... pues la maltrataban. Es todo lo que voy a decir, está muy buena, véanla, vale la pena. La vamos a ver. Ahorita. Y otra es Ellie. Está en Netflix, es de un niño que tiene problemas como... Esquizofrenia. No. Casi que si toca el aire es alérgico. Ah. Entonces sus papás lo cuidan mucho y demás. Entonces un día lo llevan a un hospital como que un poco clandestino, pero pues de muy ricos, a que lo curen. Entonces le hacen diferentes procedimientos, pero pues se enteran que el niño esconde algo más que solamente ser alérgico a muchas cosas. Entonces está muy buena. Lo padre de esta película, o lo raro de esta película, es que muchos de los usuarios que han visto esta película dicen que después de verla les pasan cosas. Y yo con mi hermana confirmo esta información. Ok, no la voy a ver. Eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse en TikTok, Instagram. Estamos como 1215 el podcast. Bye. Ahora vamos a ver una película de animada, Vamos por a ver favor. intensamente. Y mereces ya todo espantado. Ay, qué bello.